Una conocida me reclamó que no debería leer a Neruda ni a José Revueltas porque eran comunistas. ¿Qué piensas de esa postura que es profundamente idiota? Es decir, si no lees a quien, no a quien tenga ideas distintas a las tuyas, pues no lees a nadie o a casi nadie, ¿no? Por ejemplo, si no leyeras a los católicos, te quedabas con bastante pocos libros. Ahora, si no leerías ni a católicos, ni a judíos, ni a cristianos en general, pues te vas a quedar con muy poco material. Sobre todo porque muchas cuestiones son recientes, ¿no? Tú vas a leer a autores ateos, pues hay muy pocos porque el ateísmo como tal, y le hacíamos el otro día una historia del ateísmo, o sea, hasta el siglo XVIII no había muchos y de entonces acá todavía no somos demasiados, sobre todo abiertamente. Entonces, Neruda, por supuesto, hay que leerlo. Mucho mejor leerlo que oírlo. Y lo digo porque los poetas generalmente no saben leer su poesía. Y Neruda era tremendo. El poema número 20 de 20 poemas y una canción desesperada, 20 poemas de amor y una canción desesperada, lo leía así. O sea, el poema es: puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, la luna está estrellada y titilan, bueno, etc. Y el buen Pablo Neruda decía: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y aparte usted habías aburrido. Y el poema es precioso, ¿no? Entonces, no, mira, hay que separar dentro de lo posible y cuando el artista no es precisamente un criminal, y aún siendo un criminal a veces, eh, tienes que separar obra y personaje, ¿no? Ayer veía yo precisamente un documental sobre Caravaggio. Caravaggio es uno de mis pintores fetiches, uno de mis pintores favoritos. Lo he dicho muchas veces, la luz de Caravaggio yo la perseguí en mi fotografía. Esa luz reveladora, esa luz de fuente única, de tenebrismo, de claroscuros. Yo lo intenté muchísimo en mi fotografía y puedo dar ejemplos. Entonces, eh, veía yo este documental sobre Caravaggio y resulta que sí, efectivamente, en un momento dado de su vida, tuvo una bronca con otros, se enfrentaron dos grupos, además dos pandillas. Tenía una historia, cada rato se embarcaba con la policía, y en el enfrentamiento, pues Caravaggio mató al otro, no me acuerdo cómo se llamaba, español o algo así. Y el hecho real es que Caravaggio pasa el resto de su vida escondiéndose. Y aún así, cuando ves a Caravaggio, pues no estás viendo a un asesino, ¿no? Tienes que ver, no, no está pintando sus asesinatos, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo de lo que yo buscaba en mi fotografía. Por ejemplo, esto. Obviamente la modelo tiene muchísimo que ver allí, eh, pero es el tipo de luz y de búsqueda que yo estuve haciendo durante muchísimos años. Otro ejemplo. Yo soy caravallista. Yo ando en el Louvre y encuentro cosas de Caravaggio que ni siquiera están así como muy destacadas y yo babeo. Pero sí, lea Neruda y lea José Revueltas y lea comunistas y lea a derechistas y lea católicos y lea judíos. Mientras ellos no sean directamente responsables de atrocidades mil, en el caso de Caravaggio, bueno, efectivamente hay un muerto allí en una pelea en la que el otro también lo quería matar a él, eh, y que la muerte, el asesinato no es parte de su obra. Yo creo que hay que saberlos separar. A veces no se puede. Yo hay autores que no puedo separar de su obra, pero debemos tratar de intentarlo y no ser radicales, sino que en un momento dado, si no puedes hacerlo, por lo menos ten buenas razones para no poder separando a uno de otro. Dice, sobre lo que decía de la poesía
Federico Rubio Ceja dice, lo de Neruda se los comenté a mis alumnos de lectura en voz alta y no me creían. Les dejé de tarea escucharlo y se sorprendieron de lo malo que era. Mira, yo conozco poetas que saben leer maravillosamente su poesía. Alguna vez aquí tuvimos juntos, fue glorioso. Ángel González, que leía muy bien su poesía, me parece uno de los principales poetas españoles de fines del siglo XX y el XXI. Y a Juan Bañuelos, el poeta chapaneco, que además quiero muchísimo, somos amigos hace un montón de años, no amigos, pero vamos, hemos estado coincidido en cosas y conversado y tal y cual, alguna vez andábamos, me acuerdo con los de Palacagüina en Querétaro, no me acuerdo acento de qué, pero bueno, por ahí andaba yo con Juanito Bañuelos. Y Juan es maravilloso, era maravilloso leyendo su poesía, pero espectacular. Entonces, claro, era un duelo de dos titanes leyendo poesía, era un gusto enorme. Pero hay otros, y un poeta al que yo adoro, que es León Felipe, es otro que es atroz leyendo su poesía. Ustedes probablemente a través si no es por su poesía, es por Serrat, conocen aquel poema de por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y ahora ociosa y abollada, va en el rucio la armadura, y don León Felipe, mi queridísimo León Felipe, lo leí así. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura sin peto y sin espalda. Decías, no hagas eso, no le hagas eso a tu poesía, por favor, Leoncito. León Felipe, no hagas eso, merece una buena lectura. Hay grandes lectores de poesía y hay que aprovecharlos. En inglés yo conozco a muchos maravillosos lectores de poesía, pero sobre todo cuando lean poesía no la lean con fondo musical, ya lo he dicho. Pero sí, los poetas a veces no saben leerse y es muy triste, es muy, muy, muy triste esto porque uno se imagina que oyen distinto el verso cuando lo escriben que cuando lo dicen. Pero bueno, son cosas que yo me creo.